Entonces, a modo de resumen, la auxiliar lo que vamos a hacer va a ser, primero, tenemos dos problemas que son de modelamiento. Uno que está asociado a algo que es conocido como problemas de grafos. Por si han escuchado alguna vez grafos, son problemas que están asociados a ciertos vértices y ciertas aristas que los conectan. Y el problema se puede entender como un problema asociado a ese tipo de modelo. En lo que vamos a hacer va a ser minimizar el tiempo que nos toma realizar todas las misiones, que en este contexto es recorrer ciertos puntos del mapa en el menor tiempo posible, donde nos dicen más o menos cuánto tiempo me tardo en desplazarme de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la primera parte. En la B tenemos, bueno, en la primera vamos a resolverlo con Python, que vamos, cuando vamos a hacer el modelamiento y luego vamos a ver cómo es todo de lo respectivo al programa en sí, por si todavía no han hecho la tarea, o bueno, tiene sentido que no lo han hecho, porque hoy, o sea, lo vamos a ver en auxiliar, entonces, y eso. Y para la B, es un problema de modelamiento en el cual tenemos ciertos productos que me cuesta una cierta cantidad de dinero adquirirlos, me generan un cierto ingreso y yo quiero maximizar los ingresos totales asociados al asunto. Creo que alguien que comió como una papa así, justo. Eh, entonces, eso. En la B vamos a hacer justamente eso, vamos a maximizar los beneficios eh, asociados a un problema como de venta. O sea, tengo que comprar ciertos productos y vender ciertos productos. Y tengo, claro, una capacidad máxima de producción. Eh, bueno, la P2, dentro de lo posible, vamos a ver si podemos hacerla, porque, claro, como queremos cubrir tanto los modelamientos como lo que es programación, más o menos mostrar cómo es el asunto, que también lo vamos a subir, puede que nos tome harto tiempo. Entonces, dentro de lo posible, vamos a tratar de hacer la P2, pero fundamentalmente el auxiliar se trata de la parte numérica, entonces nos vamos a concentrar más en la parte, en la P1. Eh, bueno, y la P2 se trata de calcular los puntos extremos y direcciones extremas de un poliedro que nos entrega, que es bien parecido a lo que tienen que hacer en la tarea. Entonces, vamos a empezar. Vamos a copiar la parte de modelamiento. Vamos a ponerlo aquí. A ver, fue un segundo que está como tengo súper seca la garganta y creo que fue como ya. Ya, entonces, ¿qué dice este problema? Tenemos lo siguiente. Cualquier duda que tengan, pueden interrumpir o escribir en el chat directamente, no hay problema con eso. O sea, pregúntenos. Me cuentan que Javier, bueno, este soy yo, me encuentro jugando a Among Us y me entregan una lista de misiones. Para los que no conocen el juego, uno parte en el mapa y tiene que realizar ciertas misiones que están a cierta distancia. Tengo que realizarlas todas. En ese momento se pregunta cuál es la manera más óptima de realizarlas. ¿Okay? Me pregunta es acerca de cuál es la forma más óptima de realizarlas. Vamos a ver en qué sentido se refiere a óptimo. Y dice que quiero realizar las tareas de forma de no pasar por los caminos que ya utilizó, o sea, no repetir los caminos, pues sería sospechoso y los demás jugadores podrían acusarlo de impostor al estar deambulando por la nave. La idea sería terminar todas las misiones y volver a la cafetería en el menor tiempo posible. Que aquí me dan como el criterio de optimalidad, que es hacerlo en el menor tiempo posible. Modele y resuelva el problema de optimización que permita encontrar la trayectoria más rápida, así que la trayectoria más rápida para realizar sus tareas pendientes. ¿Sí? Entonces, y me entregan los datos necesarios mediante una tabla que es esta que está aquí, que es todo lo que necesito. Sí, si pueden observar, esta tabla cumple que es simétrica, esta matriz. Y bueno, lo que me dice es el tiempo que me toma ir desde
el vértice, que si se dan cuenta, ahí está no, eso es el lápiz. Si se dan cuenta, en el mapa tenemos unos puntos que son donde están las tareas que queremos realizar y los unen ciertas conexiones que los vamos a llamar aristas o caminos que me permiten desplazarme de un lugar a otro. ¿Cuánto toma desplazarme, por ejemplo, desde 4 a 1? Va a ser lo que está en la coordenada 4, 1 de esta matriz, ¿sí? Entonces, este va a ser el... Vamos a partir del 0, entonces este es del 0 al 0. Bueno, si en la diagonal hay puros ceros porque nos toma tiempo 0, dado que no sé, estoy en el vértice 3 y la vértice 3 me toma tiempo 0. Entonces, por eso tiene una diagonal 0 y es simétrica porque me toma al mismo tiempo ir de 3 a 1 que ir de 1 a 3. ¿Sí? Entonces, eso así como funciona. No sé si hay alguna duda como con el planteamiento que nos dicen aquí. Básicamente tengo que eh, pasar por los puntos donde están las misiones, pasar por todos y volver al punto inicial de la manera más rápida posible. Y además no tengo que repetir los caminos, porque en este caso si repito los caminos podría ser sospechoso como que estoy deambulando por la nave, no haciendo misiones. Entonces, eso es. O sea, ¿hay alguna duda o algo? ¿Comentario? No. Creo que no. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Primero, debería pensar cuál es mi variable que yo controlo, qué es lo que yo escojo, cuál es la variable. Veamos aquí, ok, variable. Em, Tal como veo el problema, realmente lo que yo controlo son las trayectorias que yo sigo. O sea, yo sí o sí tengo que pasar por todos los vértices, entonces los vértices que voy a recorrer no es algo que yo controle, o sea, tengo que recorrerlos todos. Pero lo que sí controlo es qué caminos utilizo. Y los caminos que utilizo eh, me van a decir cuánto tiempo me demoro. Entonces, considerar la variable como las aristas o los caminos es como un approach que suena bastante favorable. Entonces, consideramos o consideraremos como variable si recorro o no cierto camino desde I a J. Sí, o sea, básicamente me interesa saber qué caminos voy a utilizar. Esto lo escribiremos como E y J, y dentro de la trayectoria del camino vamos a escribir 1 si se recorre, o si se utiliza, y 0 si no. ¿Ok? Entonces, esto me va a permitir, de alguna forma, eh, caracterizar las trayectorias que voy a seguir mediante las aristas. Si hay alguien que haya pensado quizás en utilizar los vértices o algo del estilo. Por ejemplo, yo al principio, cuando vi el problema, pensé en hacerlo con los vértices, pero el problema surge a la hora de eh, construir la función objetivo. ¿Por qué? Porque si yo hubiese considerado, por ejemplo, el vector a sub i como los vértices, así como paso primero a este, luego a este, luego a este, a la hora de crear la función objetivo, dado que yo quiero minimizar sobre las aristas que recorro, no voy a tener esa información, o sea, como que recuperar la información de las aristas que recorro a partir de los vértices es un paso más complicado, ¿no? Entonces, no es imposible, yo diría que también es posible, eh, pero es un approach que es más complejo en sí, como que tiene más dificultades al trabajarse. Entonces hacemos eso y bueno, tenemos la variable definida, entonces veamos cómo se ve la función objetivo. No sé si alguien tiene una idea de
más o menos cómo se tendrá que ver esta función objetivo, dado que es binaria. Ujú. Creo que será algo como una función como por arco. Como por arco, ¿ok? ¿Cómo más o menos? Tú dices como que, o sea, con Ujú. arco te refieres como a los que uno de los puntos, Asignarle ¿no? como un valor. Así como que tengo esto, Claro, ¿ok? claro. Porque Onda yo como tengo, ujú, la unión de eso como X más algo. No sé. Como claro, cuando uní arcos por, no sé, por desplazamiento, como estos problemas de transporte. claro. Ok, entonces, no sé si entendí también la idea, pero creo que lo que quiere decir es que yo considere las, ay, eh, las aristas con las que estoy trabajando, porque al fin y al cabo yo voy a tener una cierta configuración dada por las aristas activas, y ahí me interesa sumar cuánto me demoro recorriendo cada una de las aristas. Entonces, si por ejemplo esta, esto llamémoslo de IJ, ¿sí? Que es el tiempo que me demoro en pasar desde el vértice I al J, que en este caso son las misiones. Eh, si me demoro ese tiempo, siendo esta la arista EIJ, entonces yo lo que podría hacer es sumar el tiempo total eh, de EIJ. Como EIJ es binaria, en caso de que no utilice esa arista, va a valer 0 y no sumará nada, y en caso de que sí la utilice, va a valer 1. Y en ese caso, lo que quiero sumar es el tiempo que me demora, me toma recorrerlo. ¿Sí? Y esto me interesa hacerlo para cada una de las aristas, tanto y bueno, en los vértices. Entonces vamos a escribir aquí, digamos acá, el conjunto de vértices, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Entonces tanto i en i como j en i. ¿Ok? Aquí, en nuestro caso, vamos a considerar que usar el camino IJ de I a J es lo mismo que usar, o sea, como entre comillas, es lo mismo que usar el de JI, en el sentido de que nosotros tenemos como una especie de restricción que no vamos a recorrer dos veces el mismo camino, o sea, no pasar por los caminos que ya utilizó. Entonces vamos a considerar como digamos, de 0 a 2 el mismo camino que de 2 a 0. O sea, vamos a evitar pasar por ahí. Entonces, como no queremos contar dos veces, ir de 0 a 2 y de 2 a 0, vamos a dividir por 2 esta función. A ver, quedó más o menos claro. Me parece que como yo lo expliqué de forma enredada. Em, ¿Cómo podría ver esto? Em, a mí me interesa realmente qué camino recorro, no tanto en qué dirección. En esto, o sea, realmente uno puede trabajarlo de ambas formas el problema, pero nosotros lo vamos a ver como que me interesa el camino que yo recorra, tanto de 2 a 1 como de 1 a 2. También habría que poner i distinto de j. Sí, sí, uno podría poner i distinto de j en esta suma, pero como di, como en el caso de que son iguales, el di es 0, no me va a afectar en esta función, como que va a tener el mismo valor. Bueno, entonces lo que iba diciendo era que cómo voy a considerar la misma arista, ir desde, digamos, desde 1 a 5, como de ir desde 5 a 1, y no quiero sumarlas como si fuesen dos diferentes, divido por 2, porque en este caso voy a llegar a un momento en el que iba a ser 5 y j va a ser 1, y alternativamente voy a llegar a un caso en el que i es 1 y j igual 5. Pero estas se refieren al mismo problema, o sea, al mismo camino. Entonces, para descartar los pares, voy a dividir la función por 2. Ahí creo que es como un poco más claro. Entonces, eso. Creo claro, no sé si Josefa preguntó lo de si tengo que poner i distinto de j. ¿Bien eso? De que como la matriz, la parte diagonal, que es cuando i es igual a j, es 0.
Entonces, esa parte de aquí no va a sumar nada. Entonces, también podría poner esto, pero no cambiaría realmente el valor de la función. ¿Sí? Bueno, creo que sí. Si no, pueden preguntar. Seguir preguntando. Bueno, entonces tenemos nuestra función objetivo, tenemos nuestras variables y tenemos que ahora definir las restricciones pertinentes a nuestro problema. Esta es la parte que en general es más difícil. Este problema yo encuentro que es eh, bien difícil, yo encuentro que harto más difícil que el de la tarea. Pero eso es bueno porque si son más difíciles las cosas de las auxiliares, encuentro que uno es mejor en general. Entonces, lo que queremos es, eh, queremos recorrer todas y cada una de las misiones y volver a la cafetería. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Cómo se ve esto reflejado? Es que si yo tengo una misión aquí I, entonces necesariamente tengo que ir a otra misión J. O sea, digamos que parto, mejor le cambio las letras. Ya, si yo tengo un punto J, necesariamente voy a entrar y voy a salir. ¿Por qué? Porque como yo lo que quiero es recorrer todos los puntos y volver a la cafetería, lo que voy a obtener va a ser un ciclo, algo de este estilo. Sí, voy a obtener algo así. ¿Por qué? Porque los recorro todos y vuelvo al inicio, por lo tanto se me va a generar un ciclo. ¿Y qué sucede en un ciclo? Sucede que si yo tomo un punto cualquiera, tengo una entrada y una salida. ¿Cómo voy a escribir esto? Esto lo voy a escribir como que para todo j que yo tome, ¿sí? Tomo un j cualquiera, y necesariamente eh, tengo alguien que entra, que en este caso quienes entran a j son los e i sub j, y me interesa que al menos uno de ellos, o incluso exactamente uno de ellos, entre. ¿Sí? Entonces, esa va a ser una restricción. En mi caso, estoy considerando que existen tanto aristas que van de I a J, como aristas que están entrando de K a J. ¿Sí? O sea, realmente en este caso, las aristas van como pueden ir tanto de ida como de vuelta. Pero como yo quiero considerar que de ida y de vuelta son lo mismo, y yo quiero que haya una entrada y una salida, entonces voy a tener dos entradas y dos salidas. No sé si se entiende eso. Como que realmente, a ver, voy a escribirlo aquí. Voy a escribir, ok, esto significa que tengo cada nodo tiene salidas, y aquí voy a escribir como que cada nodo tiene entradas. Es igual a algo que j en i para todo. Hay alguien que tiene el micrófono activado. No sé si va a preguntar algo. Creo que sí, ¿no? Ah, No, no, no. O sea, te iba a preguntar sobre como la direccionalidad de la trayectoria. Como ya, que eso es lo que sí. queréis decir con las restricciones. No aún. Por ahora me interesa que lo que me dé, el camino que me vaya a dar, sea un ciclo. O sea, Ya. me interesa que obtenga algo de este estilo. Porque como quiero recorrer todos los puntos y volver al inicial, al final voy a terminar obteniendo un ciclo. Ujú. Entonces, Ya. para hacer eso, para hacer un ciclo, tiene que suceder que si yo tomo cualquier punto, tengo alguien que entra y alguien que sale. Pero en este caso, tenemos que cada arista vale por 2, porque tiene asociada una entrada y una salida. Y como cada una de esas vale por 2, la cantidad de salidas que tengo tiene que ser 2 y la cantidad de entradas que tengo tiene que ser 2. ¿Sí? Ahí creo que estuvo mejor.
Está la segunda, es que cada nodo, bueno, cuando digo nodo, vértice o misión, estoy hablando de lo mismo, que son los puntos en el dibujo. Cada nodo tiene entradas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy pidiendo. Y esto es para todo JNI y para todo INI. ¿Sí? ¿Todo bien hasta esa parte? ¿Sí? Sí, ¿Por qué son igual Ya, a 2 súper. y no igual a 1? Tú todavía has puesto 1 antes. Sí, ¿por qué pasa eso? Sí, lo que está pasando es que nosotros estamos considerando un grafo que tiene direcciones, como que puede ir tanto hacia ese lado como hacia ese lado. Entonces, si yo considero un ciclo aquí, cada una de estas va a tener asociada una en esa dirección y en esa dirección. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este vértice, ¿cuántas entradas tengo? Si ves, tengo exactamente dos entradas, que es esta de acá y esta de aquí. Y exactamente dos salidas, que es esta de aquí y esta de aquí. Voy a escribir aquí verde, salidas, amarillo, entradas. Pero si ese es el caso, no debería ser igual a 4 entonces, porque cada vértice puede ir para cualquiera de los Claro, para cualquiera sí, de los otros vértices. claro, estoy conectado realmente a cuatro aristas, pero lo que yo estoy considerando aquí, en este caso, fíjate que yo voy a tomar un vértice J y voy a pedir que todos los que entren, porque estas son las aristas que entran, o sea, que van desde cualquier lado a J, tienen que haber dos que entren, Ah, ya. ¿sí? Mientras que acá estoy pidiendo que hayan dos que salgan, porque parto desde I y voy hacia algún otro lado. Entonces, voy a tener esto y hay algo más que falta, que es, o sea, estas son, bueno, vamos a pedir otra cosa más que eh, es que yo en principio no quiero volver a... no, eso lo voy a dejar después. Eh, ¿Qué problema puede surgir con esto? Un problema que surge si dejamos las restricciones solamente está ahí, es lo siguiente. Ahí. Puede pasar que se me generen algo como ciclos disjuntos. Esto es una solución que podemos obtener solamente con estas restricciones. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier vértice, ese por ejemplo, tengo que estar conectado y tengo ciclo, y acá también. Entonces me gustaría desaparecer este tipo de problemas de alguna forma, y eso lo vamos a hacer con una restricción. ¿Cómo plantear esta restricción? Es un problema que es más o menos complicado, que encuentro que es difícil que uno se le ocurra, y es por eso que yo siento que este problema es difícil. Y lo que uno hace es que, ¿cómo elimino esto? Bueno, primero que todo pienso que de existir estos subciclos, entonces significa que yo puedo separar como este conjunto de vértices con este conjunto de vértices y que no existen conexiones entre ellos. ¿Sí? No existe ninguna conexión entre ellos. Entonces simplemente lo que voy a pedir es que para todo, creo que es como grande el lápiz, sí. Para todo, o todo par de particiones, o para toda, a ver, todas las particiones P, Q de I, donde I es el conjunto de vértices, se cumple que
Si yo considero los caminos que van desde el lado P, que sería este, ¿ok? P, llamémoslo Q, tiene que haber algún camino que vaya de un lado a otro. ¿Sí? De esa forma voy a eliminar este problema. E y J tiene que ser mayor o igual a 2. ¿Sí? Porque significa que voy a tener por lo menos una que vaya hacia allá y otra, bueno, realmente es la misma. O sea, como que la misma, porque cada una vale por 2. O sea, como que la ida y la vuelta vamos a considerar que sean lo mismo. Y para hacer que, en efecto, cada arista, tanto de ida como de vuelta, valgan como la misma, vamos a pedir que E y sub I, a ver, no, eso no, perdón, que I sub J es igual a EJI. Bueno, estas dos son restricciones separadas en todo caso, tanto, o sea, esta de acá arriba con esta, pero yo diría que la primera es la más difícil del problema, o sea, como de entender y observar. Entonces, lo que hemos hecho ha sido pedir esta restricción porque nos permite eliminar el caso problemático que son cuando existen ciclos disjuntos, que son estos que está aquí, que puedo tener un ciclo a un lado y un ciclo al otro. En ambos casos, tengo que si tomo cualquier vértice, tengo las entradas correspondientes y salidas correspondientes a un ciclo. Sin embargo, surge la problemática que yo lo que quiero es recorrer toda la nave en una sola trayectoria. O sea, no quiero como teletransportarme de alguna forma, porque quizás yo partiría aquí, haría este tour, y luego como que me teletransportaría a otra parte. Ese caso queremos eliminarlo. ¿Y cómo lo eliminamos? Que en el caso de que sucediese esto, necesariamente se cumple que P y Q están separados. ¿Sí? O sea, existe una partición, una forma de particionar esto sin conexiones, como no están conectados. Entonces yo elimino eso. Ahora, esa es solamente una parte de la implicancia, eh, que mostramos que si hay subciclos, entonces esta desigualdad no se cumple. Y la otra implicancia es más larga, es por contradicción, pero eh, no es necesario, no es como el foco del problema realmente hacerlo, sino entender que lo que necesitamos es que para cualquier partición de los vértices tiene que haber conexiones. O sea, eso me permite que haya un único ciclo. Ujú. No sé si hay alguna duda, comentario en esa parte. Esa es la última O sea, me restricción. queda una duda, ¿cómo definir estos conjuntos P y Q? ¿Tendrían que ser como Ya, los posibles subconjuntos de nuestras sí, cosas? sí, justamente. Sí, es complicado hacerlo de esta forma. Por eso este es un problema bien difícil. A nivel de complejidad es un problema bien complicado. ¿Por qué? Porque si yo agrego, por ejemplo, si en este caso el cardinal de mis vértices, el número de vértices que tengo es 5. Entonces, el número de subconjuntos que tengo es 2 a la 5. Y básicamente voy a tener que crear todas esas restricciones, todas las 5 restricciones, y si agrego otro vértice, es 2 veces, es el doble de esas restricciones. Entonces, la cantidad de restricciones del problema crece de una forma exponencial. Y eso hace el problema muy difícil de resolver en forma computacional, como que toma mucho más tiempo. O sea, agregar un vértice más es casi que el doble de trabajo, prácticamente. Entonces, hay muchas implementaciones que son más óptimas para resolver este tipo de problemas, de las que vamos a ver en el curso, igual vamos a ver, pero no es un problema fácil. Incluso el hecho de que crezca de forma exponencial las restricciones hace que este problema pertenezca a lo que se conocen como problemas NP, que no se pueden resolver en tiempo polinomial. Pero sí, la complicación aquí en la implementación va a ser encontrar o crear o escribir de alguna forma estos conjuntos P y Q en el computador. Esa es la parte difícil.
Entonces, bueno, ese es el modelo. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo se ve en el computador. Entonces, voy a abrir el Anaconda, que para los que no están muy familiarizados con cómo funciona, uno lo que hace, bueno, lo que yo hago es siempre cuando formateo el computador descargo Anaconda, que es como un paquete que viene con muchas cosas, viene con Python, viene con Jupyter Notebook, entonces uno lo descarga acá, se instala y te instala como una especie de consola, que yo abro así, toco aquí Anaconda, abro Jupyter Notebook, que es una plataforma para esto, y como para enseñar código, mostrar en presentaciones y cosas así, y veo este código, donde acá hice la implementación del problema que modelamos recién. ¿Dónde? Ya. Esto lo voy a subir, obvio. Y lo que hago es, bueno, primero que todo importo la librería Pulp, que va a ser la alternativa que tenemos en Python en este caso. En otros años anteriores a veces se usa Gurobi, pero me parece que hay que tener como la IP de la universidad, y como que estar físicamente en la universidad para tenerlo. Podría equivocarme, pero cuando yo lo hice creo que era necesario. Y bueno, importamos Pulp, que si no lo tienen, les tira un error de que no se encuentra la librería Pulp. Lo que uno hace es buscar install Pulp Anaconda. Uno copia este código aquí, o sea, voy a tener que cerrar, abrirlo de nuevo, pego y ejecuto. Y se va a empezar a instalar el paquete de Pulp y ya no me va a tirar error. Entonces, importo la librería, okay. Ahí corre esa parte del programa. Creamos una función que encuentra las particiones de un vector. Esta es la parte difícil, que es la que preguntaron recién, que es de cómo lo voy a hacer. Realmente es un problema complicado que no se basa tanto en este curso como encontrar sus combinaciones como particiones de un conjunto. No es algo como, en lo que valga la pena mucho perder como nuestro tiempo ahora. Entonces yo lo que hice fue buscar una implementación en internet de alguien que lo hizo. Y aquí hay un ejemplo de que si tomo un vector de 1 a 4, me entrega todas las posibles particiones del conjunto en un arreglo. Entonces, justamente lo que quiero, puedo generar todas las particiones del vector de 1 a 5. Ya teniendo las herramientas que son generar las particiones, ponemos los datos en la implementación, que funciona de esta forma. Bueno, primero lo que tiene que hacer es especificar los índices con los que voy a trabajar, que son los asociados tanto a las variables como a las restricciones. En este caso, todos los índices son referidos a i, ¿okay? Aquí está i, una suma en i, las restricciones también son en i. Entonces, ese va a ser mi conjunto de los índices con los que voy a trabajar. Defino la matriz, que es esta de aquí, y defino mi variable, y se define de esta forma. ¿Okay? Entonces, yo la llamé E, como en el modelo de aquí, E y J. Aquí pongo cómo la voy a llamar, en qué variables está indexada, que son en I y en J, tanto I como J viven en I, que es del 0 al 5, según el mapita que está acá. E puedo incluir una cota inferior y la categoría a la que pertenece la variable, que en este caso es una variable binaria, porque vale 0 o 1. Bueno, aquí repetí lo que está acá arriba, como para ver el número de subconjuntos de particiones que existen, que si ven, crece muchísimo, porque estos son, ¿cuánto? Son 4, y acá son 6. O sea, agregamos 2 vértices, y el tamaño creo que es 4 veces más grande. Tiene sentido que sea 4 veces más grande. Entonces es bastante lo que crece, y por cada par de esas particiones voy a tener que agregar una restricción. ¿Cómo agregamos las restricciones? Escribimos primero el modelo. Yo lo puse aquí, model. Este nombre le pueden poner cualquier cosa, pueden poner modelo, modelito, y escriben igual pulp lp problem.
Aquí ponen el nombre del modelo, yo le puse Amon, y la función a realizar, que en este caso es minimizar. Entonces, pulp lp minimize, introducimos la función objetivo, que es esto que está acá, que es una doble suma, o sea, una suma tanto en i como en j, ambos en i, y multiplicado por un medio. Al modelo, como uno le agrega cosas, uno le escribe como model es igual a más igual, y agregamos tanto la función objetivo como las restricciones. El modelo va a identificar solo si estoy agregando la función objetivo, porque voy a agregar una función, y en el caso de que sea una restricción, lo escribo igual, solamente que con una igualdad o desigualdad que tenga que cumplirse. Ahí el modelo solo lo agregará como una restricción o como una función objetivo. Y escribimos las restricciones que están aquí, tal y como las escribimos en el OneNote, que es que para cada, bueno, la primera está en J, entonces es esta, que es para cada J en I. La restricción es que esta suma en I sea igual a 2. ¿Sí? Entonces, pido eso. Acá pido que esta otra de aquí sea igual a 2. Aquí pedí una cosa más, que fue no, que no utilizara la arista diagonal, que es la arista que se refiere a si estoy en el en la iésima misión, no darme vueltas en la misma misión todo el rato. En general, no es algo que debiese pasar porque tengo que recorrer todos los vértices, pero no, como que prefiero descartarlo porque puede suceder, porque como no existe un valor asociado a viajar hacia el mismo lugar, puede que aparezca, pero a mí no me interesa estudiar esos casos, como que no, no es de interés, entonces los descarto agregando la restricción que no utilice la arista de volver al mismo. Y finalmente las particiones, que es la parte más difícil, es que defino el vector particiones como este vector de aquí, que tiene todas las particiones, que son como pares de conjuntos que rellenan todos los vértices. Tomo P y Q para cada una de ellas y escribo la restricción asociada, que es esta. Aquí luego puse print model. El model aquí todavía no está resuelto, pero lo printé para que me muestre más o menos de qué se trata. Aquí está la función objetivo, que es lo que quiero minimizar. Sujeto A, aquí están las restricciones, que sabemos que deben ser muchísimas porque debo tener por lo menos acá todos los vértices, acá todos los vértices, y esta crece de forma exponencial con los subconjuntos, entonces debe ser mucho. Al final son 85 restricciones en este caso, entonces es bastante. Por eso es necesario hacerlo de forma computacional. Para resolver problemas ponemos model.solve, paréntesis, paréntesis. Acá le pregunto el estado, si es que lo puedo resolver. En el caso que no, me va a decir que el problema es infactible o que es no acotado. Y para ver el óptimo, puedo printearlo mediante esta línea de código. Me permite ver quiénes son las aristas que están activas. Y bueno, también puedo printear el valor total, que al final, según esto, el valor óptimo que me demoro 35 segundos, que es bastante poco, o sea, es bien poco. Siento yo, normal, como que siempre toma más tiempo. Pero, y bueno, eso es, al final. Yo aquí agregué estas líneas como para hacer un dibujo, pero este es adicional, no está relacionado con la parte de optimización, que era como más para ver en qué orden tenía que hacer las misiones. Si se dan cuenta, si el 0 es la cafetería, yo puedo tanto partir hacia la izquierda como hacia la derecha. Puedo ir 0, 2, 3, 4, 1, 5, como puedo ir hacia el otro lado. Y tiene sentido porque las distancias son las mismas, o sea, para un lado y para el otro. Se puede hacer ambos recorridos. Y eso, esa es la solución y esta es la implementación. Si tienen alguna duda con la implementación, encuentro que esto es lo más
importante de esta parte. Igual encuentro importante este problema porque es súper clásico. Se llama el problema del viajero, vendedor viajero, algo así. Traveler Salesman Problem, que es un problema NP, no me acuerdo qué más. Y bueno, no sé si hay alguna duda en esta parte, que es como lo importante, que lo va a ayudar a hacer la tarea, realmente. Yo tengo una duda. ¿Puedes repetir lo de las particiones, por favor? Ya, esta parte de aquí, o sea, en el código, No, desde el principio es que no caché las particiones que hiciste en la matriz. O en la cosa. pero como en la justificación o cuando lo hacemos acá con el código. En el código. Ah, ya. Honestamente, tampoco dediqué mucho tiempo a explicarme porque uno acá lo que hace es importa una librería y la librería sola de alguna forma me entrega las particiones del vector que yo le entrego. El asunto es que voy a obtener un conjunto de particiones, que en este caso yo aquí le saqué la primera, porque la primera me da la partición... Ah, creo que no he corrido el código entero. Un segundo. Ya. Aquí, si le saco esa parte, me va a entregar la primera partición, que es la partición trivial, que esa no entra dentro de las de interés, porque nada sale del conjunto entero, o nada entra al conjunto entero, entonces esa parte no hay que incluirla como dentro de las particiones a trabajar. Y lo que hace esto es listarme todas las particiones. Por ejemplo, en la primera coordenada me va a entregar un vector que tiene al 0 y al 1, 2, 3, 4, 5. Eso dice que las particiones que estoy tomando... A ver. No, me dejé compartir pantalla, que está ahí justo el botón. Que lo que estoy haciendo es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, y el 0. Ahí. Es tomar la partición del 0 aquí. Y mi segunda partición es esta otra. Que eso es lo que me dice aquí. Eso es 0, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, en la segunda, la partición que voy a tomar va a ser el 0 y el 1 y todo lo demás. Luego el 1 y 0, 2, 3, 4, 5 y así todas las posibles particiones que puedo generar. Y es sobre esas particiones sobre las que yo quiero hacer las restricciones, que es que para cualquier par de particiones estén conectadas, o sea, que hayan flechas entre ellas, que al final esté todo conectado. Sea un único, si es que hay un ciclo, que lo va a ver, es solo uno. Y eso es lo que pido en esta parte, que es que para cada partición, que al final me va a dar el vector, en este caso, digamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, voy a considerar P como, en este caso, el 0, el vector que tiene al 0, y Q va a ser el vector que tiene el 1, 2, 3, 4, 5, esa parte que está ahí, y la suma, que es esta parte de aquí, de las restricciones, de los que van de P a Q, y por consecuencia de vuelta, o sea, ambos, tiene que ser mayor o igual a 2, que es la restricción que está acá. ¿Sí? ¿Esa quedó mejor? ¿Más claro? Sí, ahí me quedó más claro. Gracias. Ya. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso. Y esa es la implementación. Si hay alguna duda, algún problema que pueda surgir, que yo encuentro que es de lo más común al correr estos programas, porque a veces a uno se le corren los índices o cosas así, no deben escribir o tanto en el foro como en el correo. Si encuentran que están avanzando, como están muy avanzados o algo así, y se sienten más cómodos preguntándolo al correo, también pueden hacerlo. Voy a subir tanto este como otros ejemplos que tengo como en un zip que subimos el año pasado, para que vean en el caso de matrices y cosas así, cómo se hace. Entonces, bueno, esa es la primera ¿En qué parte. parte del código ponemos la parte de minimizar? Aquí.
aquí, cuando uno crea el modelo, uno especifica como un objetivo, que en este caso es pulp LP minimize. Tengo la duda si es posible poner aquí maximize, o hay otras cosas que uno pone como no linear problem, algo así, como que esto es un problema lineal, pero realmente maximizar una función es lo mismo que minimizar menos la función, entonces tampoco es algo limitante. En el caso de que quiera maximizar algo, es lo mismo que minimizar menos la función. Entonces, de todas formas me permite hacerlo todo, solamente con minimización. Gracias. Ya. Bueno, eso es todo realmente con esa pregunta. Si no hay más dudas, podemos ir con la B. Quedan cerca de 15 minutos, pero yo creo que alcanzamos porque este tomaba bien poco tiempo y en Excel es como bastante más fácil, entre comillas, como hacerlo que en Python. En este caso, Python nos sirvió porque podemos bajar una librería que nos calcule y nos entrega las particiones. En Excel uno no puede hacerlo. Ahí, ya. Entonces, vamos a ver la segunda. Está como pegado esto. Ahí. Entonces vamos a ver la P2. Se ve como extraño, ¿no? A ver. Voy a agregar estos cuadritos que se me han ordenado. Ya. Vamos a ver la P2. Copiemos esto. Con razón se llama más pequeño. Está como achicado. Ahí sí. Ya. Entonces, este es el problema de modelamiento el segundo. ¿Qué me dicen? Vamos a leerlo. Dice, el día de ayer, bueno, esto es verídico, esto pasó ayer realmente. El día de ayer el Club Atlético Boca Juniors le ganó al TIM, que es el Club Deportivo Independiente de Medellín, su partido correspondiente a la Copa Libertadores. Debido a esto, Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, cree que durante la próxima semana aumentará la demanda de camisetas y demás accesorios deportivos, por lo que necesita calcular la cantidad, cantidad de productos a vender para maximizar los beneficios. Los datos son los siguientes. Una tabla de datos de cuánto me cuesta producir las camisetas, los gorros, las pelotas, a cuánto los vendo y la capacidad máxima que tengo. O sea, no puedo producir infinito, puedo producir una cierta cantidad, tengo un cierto límite. Se estima que al menos 50 hinchas querrán comprar camisetas y 25 querrán comprar gorras. Por lo tanto, lo que haya a producir, tanto en camisetas, tiene que ser mayor o igual a 50 y lo que vaya a producir en gorras tiene que ser mayor o igual a 25. Eso es lo que me quieren decir con esa parte. Y además hay un presupuesto límite que son 100.000, esto están pesos argentinos. Entonces son 100.000 pesos argentinos. No sé cuánto es, creo que es alto. Entonces, veamos, realmente aquí, la variable asociada, variable, va a ser básicamente cuánto produzco, porque yo el control que tengo en esto, o la decisión que tengo que tomar es cuánto voy a producir. En este caso, estamos asumiendo que podemos venderlo todo, o sea, se vende todo. Vamos a trabajar bajo ese supuesto, que todo se vende. Entonces, vamos a tener mi variable va a ser la producción del producto y lo vamos a denominar P sub I, donde I va a ser 1 camisetas, 2 gorros y 3 pelotas. O sea, P sub 2 va a ser la cantidad de gorras que voy a producir. Bueno, esa va a ser la variable. ¿Cuál es la función objetivo? Objetivo
punto, punto. Yo lo que quiero es, bueno, como quiero maximizar los beneficios, va a ser lo que yo gano menos lo que yo pierdo. Lo que tengo que, la ganancia menos lo invertido. Las ganancias, que es, va a ser el P sub I, que es lo que yo produzco. Y como voy a vender todo, lo multiplico por el precio de venta. O sea, en este caso es el precio, pongámosle precio sub I. Sub I. ¿Sí? Desde I igual 1 hasta 3. Que esto es, digamos, las ganancias. Y le tengo que restar lo que corresponde a la inversión. Ahí. Entonces, la inversión que es, bueno, a mí me cuesta producir, por lo tanto, todo lo que yo produzca, voy a tener que pagar el costo unitario de cada objeto producido. Entonces, llamémoslo costo sub I, desde igual 1 a 3. Entonces, este es el costo o inversión que tengo que realizar. Costo o inversión. Ahí, filosóficamente, podemos verlo como un costo o una inversión. Depende de nosotros. Y no sé si falta algo más. Las restricciones, claro. Restricciones son que hay una capacidad máxima de producción, o sea que P sub 1 es menor o igual a 120, P sub 2 es menor o igual a 400 y P sub 3 es menor o igual a 200. ¿Sí? Hay algo más, que es que sí, que es que los hinchas quieren comprar una cierta cantidad, por lo tanto, las poleras, o sea, las camisetas deben ser por lo menos 50, o sea, P sub 1 mayor o igual a 50, y las gorras tienen que ser por lo menos 25, o sea, P2 es mayor o igual que 25. Y la última restricción es el presupuesto con el que yo cuento, que es que yo no puedo gastar más de 100.000. Lo que eso al final va a ir asociado a la inversión que yo estoy realizando, y eso va a ser lo siguiente, va a ser que P sub I por costo sub I, desde I igual 1 a 3, tiene que ser menor o igual a 100.000. 2, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, estas son mis restricciones, esta es la función objetivo. Entonces, el problema va a ser minimizar esto sujeto a estas restricciones. ¿Ok? ¿Hay alguna duda en esa parte? No es tan... O sea, este es más sencillo que el anterior, eso creo que está claro. Queremos maximizar esto, ¿cierto? Sí, dije minimizar, creo. Sí, queremos maximizar. Perfecto, gracias. Sí. Maximizar esta función. Ese es nuestro objetivo. Quizás podría escribirlo acá como objetivo. Maximizar. Eso nos dice, ¿no? A ver. Maximizar los beneficios, exacto. Bueno, ese es el modelo. Si no hay como dudas o algo, podemos ver cómo se ve si lo ponemos en el Excel. Pero lo tengo en el escritorio, no es necesario. Aquí. ¿Ya? Yo encuentro que Excel es mucho más sencillo en general, cuando no tengo que hacer cosas complicadas como lo anterior, que era de buscar particiones. En general Excel es mucho más sencillo. Por ejemplo, la tarea se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Igual, eh, si lo quiero hacer rápido, lo haría en Excel, y si quiero como sentirme seguro y aprender Python, lo haría en Python. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero que todo, agregamos al Excel la función solver, que a mí me aparece aquí, pero al principio no me aparecía y tuve que agregarla, y eso uno lo hace aquí en opciones. Complementos. Aquí en complementos de Excel, uno aprieta ir,
y uno le pone el tick aquí al solver. O sea, uno le pone a aceptar. Y luego le aparecerá acá, en datos. Entonces, agregamos la herramienta solver y escribimos como en forma de tabla el problema. Eso es como es lo que uno hace acá. Creo que incluso es la misma tabla. ¿Sí? Entonces escribimos la misma. Tengo las camisetas, la gorra, las pelotas. Tengo los precios unitarios, los costos unitarios, las capacidades máximas, y escribo un espacio para la cantidad o la producción que tendré, que va a ser la variable que vamos a decir, permitir que cambie. Le vamos a dar eso. Entonces, dejamos estas partes, las llenamos con cualquier cosa en principio, y hacemos una celda que sea la función objetivo, que la escribimos dependiendo de lo que está aquí, que en este caso mi función objetivo es esto. Entonces, si notan, lo que está escrito en esa celda es desde la suma producto, es sumar, multiplicar término a término y sumar término a término, como un producto punto de vectores. Eso es suma producto. Entonces voy a hacer eso con lo que está acá en B3 a B5 con E3 a E5. O sea, básicamente son los precios unitarios por las cantidades de producción, que es esto que está acá, son las ganancias. A eso le resto esta segunda parte, que son los costos por la cantidad. Entonces, me va a quedar, bueno, esto es justamente lo que está en la función objetivo, que son las ganancias menos el costo asociado. Y entonces tengo mi celda que tiene la función objetivo, y escribimos de alguna forma que veamos conveniente las restricciones. En este caso está escrito que la cantidad que está aquí, que es la de E3, sea mayor o igual a 50, que es esta que está aquí. Y bueno, hacemos el listado de restricciones, realmente, que son las que están acá. También pedimos que que es la suma producto, que es esta suma que está aquí, sea menor o igual a 100.000. Bueno, escribimos las restricciones como celda a celda, como para antes de aplicar el solver. Entonces, abrimos luego el solver, y el solver nos pregunta, ¿qué celda quieres trabajar? Maximizar, minimizar. Yo aprieto aquí, borro lo que haya, pongo la celda que quiero maximizar o minimizar. Quiero maximizarla. ¿Quiénes son mis variables? Bueno, borro lo que hay. En este caso, las variables son las que están en esas celdas de cantidad. Aprieto Enter y me dice que agregue las restricciones. Las voy a eliminar y las voy a agregar para que vean cómo es. Entonces, tengo que agregar las restricciones. ¿Y qué quiero? Quiero que lo que está aquí sea mayor o igual a esto. En este caso, lo que está en estas celdas son la producción. O sea, yo sé que quiero que hayan por lo menos 50 camisetas y que hayan por lo menos 25 gorras. Entonces, quiero que esa parte sea mayor o igual a... mayor o igual a, y aquí escojo este vector, ¿sí? Entonces ahí se me va a agregar las restricciones coordenada a coordenada. Se pongo a aceptar. Y las otras restricciones son estas celdas de aquí, menores o igual a estas otras celdas de acá. Y aprieto aceptar. Y esas son todas las restricciones. Y presiono resolver. Y me dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces pongo conservar solución de Solver, aceptar, y está solucionado. A mí me aparece la función objetivo óptima. Y aquí me debieron haber cambiado, o pudieron haber no cambiado, en caso de que haya sido ya el óptimo, los valores de la cantidad. Por ejemplo, si yo pongo aquí 0, 5, 3, aprieto resolver, resolver, y me cambian, ¿sí? O sea, me va a cambiar lo que yo puse aquí en variables para maximizar o minimizar la celda que puse como objetivo. Y eso, o sea, así funciona el solver. Eso también lo vamos a subir. Y yo encuentro que funciona muy bien, sí, muy bueno. Como digo, yo si tuviese que hacer la tarea y quiero hacerla rápidamente, yo usaría Excel.
Pero si tengo un poco más de tiempo y quiero sentirme seguro, como respecto a que puedo usar Python en el caso de que algún día me encuentre con un problema más complicado, lo haría en Python. Pero ambas sirven, o sea, ambas funcionan para la tarea y ninguna tiene complicaciones más allá de la implementación. O sea, no hay que bajar una librería extraña ni nada. Entonces, se puede hacer bastante bien. No sé si hay alguna duda o algo respecto a cualquiera de estas partes. Yo usé Excel el otro día para hacer la tarea Ujú. y en las restricciones me pedía imponer que las variables fueran enteras. ¿Por qué acá no fue necesario hacerlo? No lo incluimos, también lo pensé, incluir que fuesen enteras, pero no, como que decidimos no incluirlo. Vean, voy a ver, realmente no lo busqué. Sí que existe alguna forma de agregar entero acá. A ver. mm, De la misma no, manera no, en no que, estoy, no estoy seguro de dónde se puede agregar la. ¿Tú de la sabes? misma manera en que pones restricciones, así Ah, como ya, te aparece la parte de poner igual, mayor igual, te pone ok. la parte de cambiarlo a Perfecto. enteras. Ya, súper, súper. Ya, perfecto. Claro, entonces, en el caso de querer que sean enteras, lo agregas como restricciones, seleccionas esto y le pones int, ¿cierto? Claro. A ver, veamos qué pasa si le ponemos entera. Pues igual no es como que yo pueda vender media camiseta. Así que, en este caso, ¿qué? Pedimos que las cantidades sean enteras, resolver, aceptar, y me cambió un poco. Me cambió un poco el valor. Pero en principio es eso, o sea, uno va agregando restricciones de esta forma. La forma que vamos a subir va a ser sin entero de todas formas, porque con el Mario lo hicimos así, pero eh, entiendan que se puede. Entonces, eso en general. Yo no creo que hagamos la P2, que es muy larga, bastante larga, a pesar de que se vea corta, toma tiempo calcular y asegurarse que son los puntos extremos y no haya más. Eh, y eso es porque hay que hacer unos pasos intermedios, porque el poliedro que uno le definen aquí está escrito en forma de desigualdades, y para poder usar todos estos teoremas, uno tiene que hacer un paso antes, que es transformar el poliedro a esta forma, ¿sí? A igualdades. Eh, Puedo comentarlo, porque encuentro que no es muy intuitivo hacer ese paso, pero no sé si hay más dudas con esta parte del solver, o con el problema anterior. Está súper claro. ¿Sí? Ya. Mm. No voy a hacer la P2, pero sí voy a comentar algo que encuentro que es muy poco intuitivo, que yo creo que a nadie, o sea, casi nadie se le ocurriría en una primera instancia si nadie se lo comenta, que es qué hacer para pasar de una forma de este estilo a una forma a tilde, x tilde igual, b tilde con x tilde mayor o igual que 0. Lo que uno tiende a hacer, primero que todo, es notar que yo aquí voy a tener una matriz, o sea, A y J, multiplicada aquí por un. A ver, ¿cómo voy a hacerlo? Mm, A ver, no, voy a escribir como desigualdad, desigualdad. Ya. Yo lo que voy a tener aquí va a ser algo de este estilo. A11, x1 más A12, x2 más A1n, xn. Y eso es menor o igual a. Ay, aquí puse 2x. Entonces una A menor o igual a b sub 1. Entonces, a mí me gustaría pasar esto a una igualdad, ¿sí? Para poder hacerlo, uno define una variable alternativa, la voy a poner como con verde. X definimos
una variable de holgura. Holgura es como la distancia entre media de cosas, ¿entiendes? Entonces, ese rol es lo que va a cumplir, que es que x, n más 1, mayor o igual que 0, y ¿qué hacemos? La agregamos aquí. Y vamos a pedir que A11, x1 más A1n, xn, más xn más 1, sea igual a b1. Eso es lo que uno hace para pasar de un problema a otro, o sea, cambiar la forma. Entonces, ya resolví una parte de este problema, que es convertir esto en igualdad, y ahora me interesa definir mis variables aparte, que ahora sí sean positivas, porque en principio cada x sub i aquí, con negro, cada x sub i es un número real, no necesariamente positivo. Y lo que uno hace en ese caso es escribir, usar realmente que si A o si I es un número real, se puede escribir como una resta de números reales positivos. ¿Sí? O sea, es que I yo lo voy a escribir como I más, menos y menos, tanto I más como I menos pertenecen a R más. ¿Sí? Entonces, utilizando estas dos cosas, uno puede transformar el poliedro que está escrito en forma de desigualdad a igualdad. Como ya realmente oficialmente no tengo más tiempo, no lo voy a hablar tanto, pero es la idea. Con el Mariano vamos a ver si podemos subir algo de esto, porque siento que no es para nada intuitivo, o sea, como yo creo que a nadie se le ocurre, como que alguien tiene que hacerlo al frente tuyo y tú dices, ah, ok, sí, es como la técnica, es como un truco que uno hace para poder pasarse de problemas, y ahí uno ya puede aplicar el teorema de forma buena, ¿sí? Entonces yo creo que con el Mariano vamos a subir, o quizás hacemos una extra o algo, de ver por qué se puede pasar de esta forma, así que hay alguna duda de, claro, de por qué el poliedro es equivalente al hacer esto. Y eso, bueno, esta parte siento que es más visible, que realmente cada número real yo lo puedo escribir como la resta de 2, y bueno, en optimización, lo que sería la función objetivo, uno cambiaría simplemente cada una de las variables como esto, y bueno, eso. Quería comentarlo porque está en la tarea y no es muy sencillo, siento que no, es algo que uno igual tiene que hacerlo al frente de uno para poder hacerlo. ¿Se comprende más o menos la idea de esto, de que uno agrega una variable y la desigualdad pasa a ser una igualdad cuando es positivo? Sí. ¿Sí? Al final, uno paga el costo de pasar de una desigualdad a una igualdad en dimensionalidad del problema, porque estoy agregando una variable, o sea, el poliedro ya no vive en R2, sino que va a vivir en R3. O sea, va a crecer la dimensión, ya tengo una variable más, entonces es un costo que pago. eh, por pasar de forma. Bueno, yo creo que sería todo. Voy a parar de grabar.